Hola a todos, hoy vamos a continuar con SPSS, el programa de IBM. Vamos a ver cómo se pueden identificar casos o datos que están duplicados, ¿vale? Y vamos incluso a poder luego seleccionarlo y apartarlo en un nuevo fichero. Bien, vamos rápidamente a compartir nuestra pantalla. Como veis aquí, tenemos un dataset con una identificación. Por supuesto, es randomizada, no podemos identificar a los pacientes. Y esto es la fecha, que como veis es octubre de este mes. Esto es una agenda de las pacientes que han sido tratados en una máquina de tratamiento de radioterapia. Bien, y nos interesaría ver con qué frecuencia han sido tratados los pacientes en este mes. Ver cuántos pacientes de todos los registros de tratamiento a lo largo de este mes, que veis que son estáis viendo aquí que son 1.525 apuntes, a cuánto corresponde en cuanto a pacientes y cuántas veces se ha repetido. Una manera rápida de hacerlo sería revisando frecuencias, ¿no? Podríamos decir, bueno, cogemos la frecuencia, vemos cuánta frecuencia hay de cada caso que esté identificado con un número único. Si le damos a aceptar, tendríamos aquí pues cada paciente, o sea, cada registro, cuántas veces se ha repetido, ¿no? Desde un solo tratamiento en este mes a este otro que lleva 20 tratamientos, 17, cada uno con su frecuencia de sesiones de tratamiento. Vale, pero esto, en caso de que fueran muchos pacientes o el periodo de tiempo fuera más largo, evidentemente tampoco es que sea muy operativo. Una manera de seleccionarlo de otra forma más interesante sería en transformar y nos vamos a, perdón, en transformar no, en datos, nos vamos a seleccionar, identificar casos duplicados. Como veis aquí, voy a restablecerlo, nos interesa saber por el ID único de cada paciente, vamos a ver cuántos casos coinciden. Y como evidentemente luego queremos también tener un orden temporal, pues vamos a hacer que nos ponga la secuencia ordenada por fecha, ¿de acuerdo? Forma ascendente. Bien, fijarse aquí abajo cómo se va a crear una variable que nos va a indicar cuál es el caso primario. Podemos elegir que sea el último o que sea el primer caso. Nos va a interesar, por ejemplo, el primer caso. El primer caso que detecte ordenado por fecha va a ser el caso primario y el resto de los casos son casos duplicados, casos repetidos. Le vamos a pinchar también en esta otra opción para que nos dé un recuento, es decir, ordene y numere cuántas fracciones o cuántas repeticiones ha habido, ¿vale? Bien, si le damos a aceptar, vamos a tener una tabla donde, como veis aquí en esta tabla, nos dicen que tenemos casos únicos, son 208 pacientes, 208 apuntes, y luego hay 1.317 repeticiones. Esto es caso primario, 208, y el resto, hasta los 1.500, son repeticiones de los mismos casos, es decir, las sesiones que ha recibido. Vale, en esta otra tabla vamos a encontrar cómo de esos 208 casos primarios o pacientes, tenemos que 23 no son repetidos, no tienen ninguna repetición más, ¿vale? Etiquetado como cero, son casos primarios que además no tienen ninguna otra repetición, frente a los 185, que son los casos primarios que después tienen repeticiones, es decir, 185 y 23 nos dan los 208. Hay 23 casos primarios sin repetición y luego el resto de los casos primarios ya tienen repetición. Como veis aquí, 4 repeticiones, 2 repeticiones, 8 repeticiones, no lo ordena. Si vamos a la tabla, vamos a tener primario y el número de veces que se repite. El 0 es caso repetido, el primario es caso primario, cuando le ponemos la etiqueta, el número 1, y el resto son casos duplicados. Como veis aquí, el 1 es caso primario y todo lo demás, hasta 17, son las veces que se ha repetido, como veis, el mismo caso. Bien,
A partir de ahí podríamos decir, bueno, pues solo me interesa, vamos a extraer los casos primarios. Seleccionaríamos datos, seleccionar casos. Si se establece una condición, que en este caso particular nos interesa el indicador de caso primario, es decir, el número 1 igual a 1. Y ahora podríamos hacer varias cosas, descartar o copiar los casos en un nuevo conjunto de datos. Vamos a hacer eso. Vamos a decir primarios, solo primarios. De esta manera tendríamos en una ventana nueva los casos sin repetir, que hemos dicho que eran 208 casos primarios sin repetición. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que nos veamos en la próxima.